Bueno, la carrera presidencial ya se comenzó formalmente y uno de los temas que en cada elección agarra más vuelo es el de la sustentabilidad. Para analizar cuáles son los focos que debieran adquirir los candidatos, nos encontramos con el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Alex Godoy. Alex, buenos días. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, partamos. ¿Cuáles son los desafíos a corto plazo que debieran tener los candidatos en el tema de sustentabilidad? Es bien interesante. Yo creo que lo primero que deberían abordar es un poco lo que deja de legado esta administración actual. Y lo que deja de legado, que deja abierto en realidad, son los temas principalmente energéticos. Es decir, primero que entender de que el tema energético es el pilar del desarrollo y que en un fondo te va a influenciar la industria, la competitividad, hasta su huella. Entonces, creo que no se ha tocado todavía, obviamente, pero debería abordarse pronto, más allá de un informe que exista o no exista, que existan definiciones claras, convicciones. Convicciones, por ejemplo, conversamos desde Estados Unidos hace como un mes atrás acerca de las posturas afuera, digamos. Tú puedes estar de acuerdo con el carbón, hidráulica, nuclear, pero sí posturas sobre las cuales poder empezar a construir políticas públicas. ¿Qué cosas concretas se tienen que hacer? Por ejemplo, abordar un poco más integralmente distintos tipos de políticas públicas. Por ejemplo, yo solamente he visto algunos candidatos que profesan cierto tipo de aproximaciones. Por ejemplo, el tema de construcción. Un tema de construcción en el sentido de insertar definitivamente la eficiencia energética no solamente a nivel industrial, sino que premiarla. O sea, no basta con fomentarla, sino en un fondo el premio a la eficiencia energética a nivel de procesos industriales, como también a nivel de sistema constructivo. Por ejemplo, muchos de los consumos energéticos, acá se confunde la energía con electricidad y terminamos hablando de hidroaicén. Cuando hablamos también de consumos grandes, por ejemplo, a nivel ciudadano, por ejemplo, el tema de la contaminación indoor, producto de las parafinas, etc. Entonces, ¿qué pasa si fomentamos la innovación y el emprendimiento a que haya nuevos actores en el mercado, por ejemplo, en la construcción de nuevos conjuntos inmobiliarios? ¿Ya? Y que en un fondo a lo mejor no se le traspasa al consumidor, sino que en un fondo como se ha adoptado en distintos países, en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, donde por ejemplo se beneficia a nivel de impuestos, por ejemplo, a aquellas inmobiliarias constructoras que crean no solamente un sistema de vivienda más eficiente, sino que también permite que en un fondo se gaste menos, obviamente, el sistema de calefacción. Eso podría ser, digamos. En ese sentido, unir los temas urbanos con los temas de edificación, con los temas industriales, con los incentivos en el impuesto podría ser una buena aproximación. Perfecto. Y eso también te lleva a temas de salud también, en un fondo que a menor contaminación indoor, menor tema de salud. Lo otro son temas eléctricos. ¿Ya? ¿Cómo fomentamos más allá las grandes centrales? Por ejemplo, en los países europeos estamos viendo fuertemente, Suecia, por ejemplo, se quedó sin residuos. Ellos producían energía a partir de la incineración de residuos, la pirólisis. Claro, ellos tienen buenos sistemas de captura, por tanto no generan muchas emisiones, pero se quedaron sin residuos. Entonces ahora están comprando desechos a otros países para generar energía. Acá en Chile ese sistema no se ha arreglado, hay un tema de que estamos desaprovechando un insumo que en otros países ya han empezado a aprovechar, pero que con una visión un poco más holística de que existen mayor cantidad de recursos para, por ejemplo, generación de energía o generación de electricidad a micro, medio o gran escala. Creo que un poco es abrir esa discusión. Bueno, tú mencionaste muy a la pasada hidroaicén. El precandidato alemán dijo que estaba muerto. El precandidato Gorbón lo dejó bastante en agua tibia la respuesta, pero ¿tú qué crees? ¿Está muerto o no? Yo creo que no. Ya, en un fondo, a ver, en Chile tenemos una política que a veces decimos algo pero no se cumple. Yo creo que no está muerto. Yo creo que se va a revisitar, pero mezcla hidroaicén dos temas. Yo creo que se han mezclado uno, el proyecto en sí, que el proyecto tiene que ver con hidroaicén, con la energía hidroeléctrica. Son dos posturas que tienen que ir separadas. Una cosa es la postura del candidato con respecto a un proyecto específico. Lo otro es la postura del candidato con respecto a la hidroelectricidad como motor de nuestra matriz energética. Y lamentablemente se mezclan. En este sentido, yo creo que, bueno, yo agradezco, digamos, al candidato alemán la honestidad de tomar postura, porque yo creo que lo que falta en los candidatos es una adopción de postura. Después veremos y discutiremos de nuevo si está bien o mal, o si yo creo que está bien o no incorrecto, pero sí postura, y creo que él toma una postura y Hidroaicén no va como proyecto. La pregunta es, ¿Hidroaicén no va como proyecto? ¿O se refiere a que la hidroelectricidad a gran escala no va? Que es otro tipo de pregunta, claro. Las grandes centrales, como la estamos viendo. Y eso es una definición que, por lo menos, si yo lo entrevistara sería eso. ¿Es Hidroaicén como proyecto per se o son las distintas represas a gran escala con las cuales usted no está de acuerdo? Porque son dos cosas distintas.
Bueno, y antes también hablábamos de los equipos que podían acompañar a estos candidatos, a todos estos precandidatos que están circulando. Eso es lo que falta también, que se sincerice con quién van a estar. Exacto, hay que transparentar que en estos temas no solamente vale el discurso o el eslogan, sino que también vale con quién vas, digamos. Y yo creo que, por ejemplo, por nombrar a un colega, por ejemplo, si yo hablo de temas urbanos y sé, por ejemplo, que en quien está atrás, por ejemplo, un equipo podría ser, no sé, conocemos a Iván Poduje, conocemos a Pablo Alar, uno sabe cuál es su visión y uno puede decir, ok, más bien la influencia de las políticas públicas va a ir por ese camino. En este sentido, no sabemos quiénes son los equipos detrás ni cuánto de las administraciones pasadas van a ir detrás. De hecho, una de las críticas del informe CADE fue que había muchos que venían del sector hidroeléctrico. Entonces, obviamente, tú ves un informe que está cargado ese sector hidroeléctrico. Por lo tanto, es la pregunta, dime con quién anda y te diré quién eres, porque en un fondo hay que ver no solamente lo que proponen, sino quiénes están detrás para poder decir, ok, mira, este tal candidato va a tener una visión de este tipo, porque quien va detrás trabajó durante 20 años con este enfoque, etcétera. Y ahora, por último, con miradas hacia afuera, ¿a qué país debiéramos mirar Chile teniendo nuestra base de país de desarrollo, todo eso? ¿Cuál debería ser el país ejemplo en el ámbito de sustentabilidad? Yo creo que más que país de ejemplo es tratar de mirar un poco que los distintos ministerios cumplen distintos roles. Por ejemplo, no saca nada de energía con adoptar una política de fomento de diversificación de matriz, por ejemplo, si no estás lidiando con el tema de ciencia y tecnología. Es decir, ¿vamos solamente a comprar tecnología o vamos a desarrollar parte de esa tecnología atrás? Eso también se liga con, por ejemplo, becas a los posgrados y a los desarrollos de nuevos doctores en Chile o a nivel mundial. Y lo otro que tiene que ver con cómo eso dialoga con vivienda. Por ejemplo, ahora veía que la Comisión Nacional de Riego tiene una política de favorecer el riego y mezclarlo con energías no convencionales. Ahí hay una integración, por ejemplo. Entonces, que empiecen a dialogar un poco más las políticas y no como todavía se ve, una cosa muy parcelada. Y creo que eso hay buenas experiencias afuera, donde existen incentivos, donde existen promociones, y creo que quedarnos con un país o casarnos con un país sería ser un poco miope. Es decir, necesitamos que nuestras políticas públicas se basen sobre no ya el dato duro, ni la política comparada, sino sobre la base de lo que está ocurriendo en Chile, porque muchas veces estas transferencias de políticas públicas generan desastres más que un beneficio a nivel nacional. Yo creo que un poco más de estudio de qué lo está pasando, cómo se pueden concatenar distintas áreas y cómo se pueden crear sinergias. Yo creo que el candidato que logre mostrar un plan, que muestre políticas públicas donde uno o más ministerios crean sinergias en políticas públicas ya no coordinadas, sino hechas por ambos, podría ser un factor que nos podría hacer romper el tipping point, digamos, hacia un nuevo desarrollo. Excelente. Bueno, Alex, muchas gracias por tu análisis. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenos días.